Uno de los científicos más grandes de la historia, al cual se le atribuyen descubrimientos como el movimiento browniano, el efecto fotoeléctrico, la relatividad especial, la equivalencia de masa y energía, la relatividad general y diversos estudios sobre la curvatura del espacio y el tiempo. Aunque quizás sea más recordado por un hecho lamentable, por su papel en el desarrollo de la bomba atómica. Se casó con su prima. Era un violinista talentoso. Él se negaba a conducir. Él tuvo 3 nacionalidades diferentes. Solo se vestía con trajes grises. Él no aprobó el examen de ingreso a la universidad. Y yo soy el documentalista. Y esto es el fascinante cerebro de Albert Einstein. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. El día en que Albert Einstein murió, fue cremado. Pero lo que no todos saben es que no todas las partes de su cuerpo fueron convertidas en cenizas. Con una masa de 1.230 gramos, el cerebro de Albert Einstein no era mayor que el de un hombre adulto normal. No obstante, estaba estructurado de un modo diferente. Y eso es lo que lo hace interesante. La muerte de Albert Einstein, uno de los mejores científicos de la historia, significó el inicio de un extraño suceso para una de las partes más preciadas de su anatomía, su cerebro. El estudio del cerebro de Einstein, tras su muerte en 1955, comenzó cuando el patólogo Thomas Harvey literalmente logró quedarse con el cerebro del científico, humanista y escritor alemán. Harvey fotografió el cerebro desde distintos ángulos antes de cortarlo en 240 trozos para poder analizarlo. Estos trozos fueron cortados a su vez en láminas lo bastantemente finas como para poder ser examinadas bajo un microscopio. Lo cierto es que Harvey se lo quedó, sin consentimiento de la familia. En otras palabras, el cerebro de Albert Einstein fue robado. Harvey lo guardó en un frasco de cristal y lo sustrajo de las instalaciones donde se había realizado la autopsia, para posteriormente analizarlo en su pequeño laboratorio en casa. Harvey creía que estaba haciendo algo importante, protegiendo y preservando el cerebro en beneficio de las generaciones futuras. Murió en el 2007 sin publicar ninguna investigación sobre el cerebro de Einstein. Pero su esfuerzo no fue del todo en vano. Sus herederos donaron en el año 2010 el material que quedaba de Einstein al Museo Nacional de Salud y Medicina que el Ejército de los Estados Unidos tiene en Maryland. Entre ese material se encontraban las 14 fotografías del cerebro de Einstein tomadas desde distintos ángulos y que hasta entonces no habían sido publicadas. Cuando Harvey se hizo con el órgano del científico, cortó las partes del cerebro y empezó a enviarla a expertos en anatomía alrededor del mundo. Pero los resultados a lo largo de los años lamentablemente no fueron concluyentes. La realidad es que no se obtuvieron resultados realmente concretos o con validez científica total. De estos estudios se publicaron solamente 6 artículos. Estos
son algunos de los secretos más importantes del cerebro de Albert Einstein. Número 1. Pesaba 1230 gramos, lo que lo convierte en un cerebro más pequeño que el promedio, que es de 1400 gramos. Pero esto no es de extrañar, pues el científico no era un hombre de gran estatura. Número 2. Su córtex prefrontal, el cual alberga aptitudes de concentración, planificación y perseverancia, estaba excepcionalmente desarrollado. Pareciera que el secreto entonces se encontrara en esta parte del cerebro. Número 3. Algunas partes del cerebro mostraban una alta densidad de neuronas y células gliales. Esto indica que los procesos sinápticos en el cerebro de Albert Einstein eran más rápidos y efectivos de lo normal. Número 4. Sus lóbulos parietales eran anormales también. Estos lóbulos son los encargados del pensamiento simbólico, aptitudes lingüísticas, razonamiento matemático y la orientación espacial. No es secreto que el genio practicaba deportes y tenía otras destrezas, además de ser un científico prolífico. Número 5. El cuerpo calloso del cerebro de Einstein era más grueso de lo habitual. Esto, en términos de neurociencia, facilita la comunicación entre los hemisferios cerebrales, lo que otorgaba al cerebro de Einstein una especie de agilidad mental a la hora de concebir ideas y relacionarlas con el mundo real. Esta habilidad tal vez aportó algunas de las bases neurológicas para las aptitudes visoespaciales y matemáticas del científico. En 2012, Frederick Lepore, profesor de neurología en la Universidad de Rutgers, y la antropóloga Diane Falk, de la Universidad de Florida, pudieron estudiar algunas fotos nunca antes vistas del cerebro de Einstein. Es un cerebro excepcional, pero no por su tamaño. Pesaba 1230 gramos, lo cual para un hombre de 76 años, la edad de Einstein cuando murió, no es excepcionalmente grande. Pero cuando se examinan las fotos, el cerebro tiene una anatomía muy extraordinaria. La mayoría de las personas tenemos 3 giros prefrontales, mientras que Einstein tenía 4 al contar con uno extra en su lóbulo frontal medio. Los giros son las elevaciones de la superficie del cerebro que se producen al plegarse la corteza. Están separadas por surcos. Sin embargo, una de las preguntas que rodea esta cuestión es si Einstein nació con esas características cerebrales o éstas se desarrollaron tras una vida dedicada a pensamientos complejos. Las personas nacen con unas circunvoluciones específicas en el cerebro, pero no sabemos en qué medida son influenciadas por la experiencia y la práctica. Einstein tuvo una carrera muy distinta a la del resto. No sabemos qué efecto tiene sobre la estructura del cerebro el pasar 20 o 30 años de tu vida pensando sobre complejos problemas matemáticos. En este punto es muy difícil separar la causa y el efecto. Con los avances científicos modernos, si estudiáramos el cerebro de Albert Einstein, seguramente podríamos encontrar cosas sorprendentes y comprenderíamos mejor la manera en que realmente funcionaba su cerebro. Lamentablemente eso ya no es posible y tendremos que esperar a que llegue el próximo Einstein para estudiarlo como es debido. ¿Y tú?
¿Conoces a alguien muy inteligente? Déjame tu opinión en los comentarios. Yo soy el documentalista y esto fue El fascinante cerebro de Albert Einstein.